Mis padres transfirieron toda la herencia a mi hermano y a mi hermana y me pidieron que trabajara más duro, pero revelé un secreto impactante que hizo que mis padres palidecieran. ¿Todavía creen que soy débil? Soy Megan Thompson, de 32 años, y hace 3 semanas, mi padre me llamó por la herencia del abuelo Walter. Su voz tenía ese tono formal que siempre hacía que se me encogiera el estómago. Necesitamos que vengas a casa este fin de semana, dijo. Poco sabía yo que esa reunión familiar destrozaría todo lo que creía sobre mi familia. Mi abuelo había dejado un patrimonio considerable, y yo estaba a punto de descubrir no solo que me habían excluido por completo, sino que una traición impactante se había estado gestando durante años. Si están viendo esto, dejen un comentario diciéndome desde dónde están viendo, denle al botón de me gusta y suscríbanse para escuchar cómo descubrí la verdad que hizo que mis padres se pusieran pálidos como fantasmas. Crecer como la hija del medio entre Brian y Katie nunca fue fácil. Brian, ahora de 35 años, era el primogénito dorado que no podía hacer nada malo a los ojos de nuestros padres. Incluso cuando dejó la universidad, para encontrarse a sí mismo, durante 3 años, mamá y papá lo apoyaron económicamente sin dudarlo. Katie, de 29 años, era la pequeña de la familia, la princesa que pestañeaba y conseguía todo lo que quería. Mientras tanto, se esperaba que yo alcanzara la perfección y recibía elogios mínimos cuando lo hacía. Nuestros padres, George y Linda Thompson, siempre habían sido evidentes en su favoritismo. Papá, un severo ejecutivo de negocios que valoraba el carisma por encima de la competencia, se veía a sí mismo en la labia de Brian. Mamá, una antigua reina de la belleza que se casó por dinero, consentía a Katie, quien siguió sus pasos con concursos de belleza y escalada social. Yo era la rara, estudiosa, directa y más interesada en construir algo significativo que en las apariencias. El abuelo Walter era diferente. Como fundador de Thompson Manufacturing, había construido el negocio familiar desde cero a través de décadas de arduo trabajo. Reconocía algo de sí mismo en mí, y desde una edad temprana, formamos un vínculo especial. Tienes el sentido para los negocios de los Thompson, me decía mientras me dejaba sentar en su oficina después de la escuela. No el de socializar por interés, sino el de verdad, saber reconocer el valor cuando lo ves. Mientras mis hermanos estaban ocupados gastando el dinero de la familia, yo trabajé duro durante la secundaria, obteniendo una beca completa para Northwestern. Me gradué con honores en Administración de Empresas, luego completé mi maestría en Administración de Empresas mientras trabajaba a tiempo completo. Mis padres asistieron a los partidos de fútbol de Brian y a los concursos de Katie, pero para mi ceremonia de graduación, tenían compromisos previos. A pesar de la falta de apoyo parental, construí una exitosa carrera como consultora de negocios en Chicago. Mis clientes valoraban mi mente analítica e integridad, rasgos que el abuelo Walter siempre había fomentado. Hablábamos semanalmente, y él frecuentemente me pedía mi opinión sobre asuntos de negocios, lo que más tarde me di cuenta de que era su manera de ser mi mentor. Cuando el abuelo Walter falleció hace 3 meses a los 85 años, quedé devastada. Había estado luchando contra una enfermedad cardíaca durante años, pero su mente permaneció lúcida hasta el final. En su funeral, noté a mi padre observando a mis hermanos con una extraña expresión mientras lloraban dramáticamente junto al ataúd, pero apenas escuchaban durante el servicio. Sus últimas palabras para mí habían sido crípticas: las cosas no siempre son lo que parecen, Maggie. Confía en tu instinto. Mi vida actual en Chicago era cómoda pero exigente. Mi firma de consultoría me había ascendido recientemente a socia principal, lo que significaba más horas y más cenas con clientes. Mi pequeño pero elegante apartamento con vistas al lago Michigan era más una parada técnica que un hogar. Las citas habían pasado a un segundo plano frente al avance profesional, aunque no por elección. Las pocas relaciones que había intentado se habían desvanecido cuando mis parejas se daban cuenta de que siempre estarían en segundo lugar después de mis compromisos laborales. Cuando papá llamó sobre la reunión de la herencia, yo estaba en medio de la preparación para una presentación importante. Cualquier otra obligación familiar la podría haber pospuesto, pero algo sobre el patrimonio del abuelo se sentía importante. Despejé mi agenda para el fin de semana y comencé el largo viaje de 8 horas en coche desde Chicago hasta nuestra casa familiar en Stockbridge, Massachusetts. El viaje me dio mucho tiempo para rememorar. Recordé las tardes de verano ayudando al abuelo en su taller, el orgullo en sus ojos cuando resolvía un problema, como me enseñó a cambiar mi propio aceite mientras mis hermanos estaban en el centro comercial.
Seguramente, había recordado nuestro vínculo en su testamento. Quizás me había dejado sus herramientas de taller o tal vez su colección de libros raros que discutíamos tan a menudo. No esperaba mucho económicamente, el abuelo siempre había enfatizado ganarse la vida por uno mismo, pero algún símbolo de nuestra relación parecía probable. Cuando entré en el largo camino de entrada bordeado de arces de la finca de los Thompson, una ansiedad familiar se apoderó de mí. La imponente casa colonial donde habíamos crecido se veía exactamente igual, imponente, perfecta y fría. Ya había 3 coches aparcados en la entrada circular, el Mercedes negro de papá, el Range Rover blanco de mamá y el llamativo Porsche rojo de Brian. Katie debía de haber llegado con nuestros padres. Respirando hondo, tomé mi bolso de viaje y me dirigí a la puerta principal. Antes de que pudiera llamar, se abrió de golpe para revelar a nuestra ama de llaves, Marlene, que había estado con nosotros durante más de 20 años. Señorita Megan, dijo cálidamente, atrayéndome en un abrazo. Qué bueno verla. A ti también, Marlene, respondí, notando el afecto genuino en su voz, algo que no obtendría de mi propia familia. Están esperando en el estudio, susurró, dándome un apretón extraño, casi de advertencia, en el brazo. Mientras caminaba por los pasillos familiares, pasando junto a los retratos familiares donde siempre parecía estar un poco apartada de los demás, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. La casa parecía inusualmente silenciosa, tensa, como el aire antes de una tormenta. Fuera del estudio del abuelo, me detuve. A través de la pesada puerta de roble, pude oír el murmullo de voces, luego una carcajada, la risa distintiva de Katie, seguida de la risa profunda de Brian. Tomando otra respiración para calmarme, llamé y entré en la habitación donde mi familia me esperaba, completamente inconscientes de que esta reunión cambiaría nuestras vidas para siempre. El estudio del abuelo Walter siempre había sido mi habitación favorita de la casa, estanterías del suelo al techo llenas de clásicos encuadernados en cuero y textos de negocios, el intenso olor a madera de cerezo y tabaco de pipa, y el enorme escritorio de roble donde me enseñó a jugar al ajedrez. Ahora, el espacio se sentía diferente, más frío de alguna manera, como si su ausencia le hubiera quitado su calidez. Mi familia apenas notó mi entrada. Papá estaba de pie detrás del escritorio del abuelo, con aspecto importante en su traje a medida, revisando documentos legales con una precisión feroz. Mamá estaba sentada en el sofá de cuero, jugueteando con su collar de perlas, sus ojos moviéndose nerviosamente por la habitación, sin encontrar nunca los míos. Brian holgazaneaba en la silla del abuelo, con los pies apoyados irrespetuosamente sobre el escritorio antiguo, mientras Katie se examinaba la manicura, levantando la vista de vez en cuando para compartir sonrisas cómplices con nuestro hermano. Finalmente, papá dijo a modo de saludo, ya podemos empezar. Ni un hola, ni un, ¿qué tal el viaje?, solo impaciencia por haber retrasado su importante asunto. Siento si los hice esperar, dije, tomando el único asiento que quedaba, una silla de madera dura que claramente no formaba parte del mobiliario habitual del estudio. Alguien la había traído específicamente, posicionándome como una extraña en una reunión de junta directiva. Vayamos directos al grano, continuó papá, ajustándose las gafas. Estamos aquí para discutir la distribución del patrimonio de papá, de Walter. Noté que estaba usando un abrecartas de plata que le había regalado al abuelo por su 80 cumpleaños, jugando con él casualmente como si fuera un juguete en lugar de un regalo significativo. Como albacea del testamento, ya he revisado toda la documentación con nuestro abogado de familia. El patrimonio de Walter, incluyendo activos líquidos, propiedades y, por supuesto, Thompson Manufacturing, suma aproximadamente $3.2 millones. Katie jadeó dramáticamente ante la cifra, aunque yo sabía que ya había sido informada. Mi hermana nunca había sido una buena actriz. La distribución es la siguiente, continuó papá, su voz adoptando un tono oficial. La casa familiar y la casa de verano en Cape Cod serán para Linda y para mí. Mamá asintió, todavía jugueteando con sus perlas. Thompson Manufacturing, incluyendo todos los activos y operaciones, se transferirá a Brian, quien asumirá el cargo de director ejecutivo. Brian sonrió con suficiencia, girando en la silla del abuelo como un niño. Los activos líquidos, acciones y carteras de inversión, que suman aproximadamente $1.4 millones, irán a Katie. Mi hermana de hecho dio una palmada de alegría. Esperé mi nombre, el nudo en mi estómago se apretaba. El abuelo que me había amado, que me había guiado,
que apenas el año pasado había dicho que yo era la única que entendía el verdadero valor de lo que él había construido, seguramente no me había olvidado por completo. Papá se aclaró la garganta, finalmente mirándome directamente. Megan, tu abuelo expresó su confianza en que has desarrollado las habilidades para forjarte tu propio camino en el mundo. Él creía que necesitas trabajar más duro, como lo han hecho tus hermanos, para apreciar verdaderamente el legado de los Thompson. La habitación giró a mi alrededor. ¿Trabajar más duro? ¿Como mis hermanos? Brian, que nunca había tenido un trabajo de verdad fuera del negocio familiar. Katie, que había saltado de bloguera de moda, estatus de influencer, mientras vivía de nuestros padres. Debe haber algún error, dije, mi voz sonando distante a mis propios oídos. El abuelo y yo éramos muy cercanos. Él siempre decía. ¿Qué? Interrumpió Brian, inclinándose hacia adelante. ¿Que eras especial? ¿La lista? Supéralo, Megan. El abuelo reconoció quién estaba verdaderamente comprometido con esta familia. Pero esto no tiene sentido, insistí, los recuerdos inundándome, el abuelo llevándome por la planta de la fábrica, presentándome a los empleados, explicando cómo funcionaba cada parte del negocio, él mostrándome los libros la Navidad pasada, señalando formas de mejorar la eficiencia. Sus palabras, cuando llegue el momento, necesitaré a alguien con la cabeza clara para encargarse de todo esto. El testamento es legalmente vinculante, dijo papá secamente. Tu abuelo dejó claras sus voluntades. ¿Puedo verlo?, pregunté. Papá dudó, luego deslizó un documento sobre el escritorio. Escaneé el texto legal, notando la fecha, hace 14 meses, antes de que la salud del abuelo se hubiera deteriorado seriamente, antes de nuestras últimas varias conversaciones sobre el negocio. Esto no suena como el abuelo, dije en voz baja. Estas no son sus palabras. Oh, deja de ser dramática, suspiró Katie. Solo porque no vayas a recibir nada no significa que haya alguna conspiración. El abuelo obviamente vio que Brian y yo necesitábamos más el apoyo. Siempre has sido tan independiente, tan separada de la familia. Creo que lo que tu hermana quiere decir, interrumpió mamá, finalmente encontrando su voz, es que siempre has sido autosuficiente. Walter admiraba eso de ti. Sintió que no necesitabas ayuda financiera como podrían necesitarla los demás. La injusticia de todo me golpeó como un golpe físico. Había trabajado toda mi vida para enorgullecer a mi familia, para ser digna del nombre Thompson. Nunca había pedido regalos, nunca había esperado un trato especial, solo reconocimiento y respeto básicos. Y ahora, me decían que mi recompensa por la autosuficiencia era nada, mientras mis hermanos desempleados recibían millones por su dependencia. Voy a renovar toda la planta ejecutiva, decía Brian, la emoción haciéndole descuidar mi evidente angustia. El gusto del viejo estaba estancado en los años 80. Necesitamos algo moderno, impresionante. Paredes de cristal, todo digital. Los clientes esperan eso ahora. Y yo estoy pensando en empezar mi propia línea de moda, intervino Katie. Nada demasiado exigente. Contrataré diseñadores para que hagan el trabajo real, por supuesto, pero será divertido ver mi nombre en una etiqueta. Continuaron planeando cómo gastar el trabajo de toda la vida del abuelo mientras yo permanecía sentada en un silencio atónito. Mis padres observaban su entusiasmo con sonrisas indulgentes, ofreciendo sugerencias ocasionalmente. Ninguno de ellos parecía notar o importarles que me hubiera quedado completamente quieta, que mi mundo se estaba desmoronando. No se trataba del dinero. Había construido mi propia carrera, mi propia vida. Pero el abuelo me había estado preparando durante años, estaba segura de ello. Las preguntas sobre estrategia de negocio, las presentaciones a contactos clave de la industria, las largas discusiones sobre el futuro de la manufactura en América, ¿por qué me excluiría de repente por completo? Y más importante, ¿por qué mi madre parecía tan nerviosa? ¿Por qué papá era tan formal, tan insistente en la legalidad de todo? ¿Por qué toda esta escena se sentía mal? Mientras mi familia continuaba su discusión celebratoria, excluyéndome por completo, una fría claridad comenzó a reemplazar mi conmoción. Las últimas palabras del abuelo resonaron en mi mente: confía en tu instinto. Algo no estaba bien aquí, e iba a descubrir qué era. El sueño me eludió esa noche en mi dormitorio de la infancia. El espacio se sentía como una exhibición de museo de mi juventud,
trofeos del equipo de debate, certificados del cuadro de honor y medallas de competiciones de negocios se alineaban en las estanterías, testimonios silenciosos de logros que mis padres apenas habían reconocido. A través de la pared, podía oír a Katie hablando por teléfono, contando emocionada a alguien sobre sus planes de herencia y línea de moda. Alrededor de las 2 de la madrugada, renuncié a dormir y encendí la lámpara de mi mesita de noche. Al hacerlo, mis ojos se posaron en la estantería, donde, encajado entre libros de texto de economía, había un diario encuadernado en cuero. Mi corazón se aceleró al reconocerlo, el diario del abuelo Walter que me había dado 3 meses antes de su muerte. Guarda esto a buen recaudo, había dicho. Son solo los desvaríos de un viejo, pero algún día podrían tener sentido para ti. Lo había llevado a mi apartamento, pero no había tenido el corazón para leerlo después de su fallecimiento. Cuando empaqué para este viaje, algún instinto me impulsó a traerlo. Con manos temblorosas, abrí el diario. La mayoría de las entradas eran observaciones de negocios o anécdotas familiares, pero al hojear las páginas, ciertas frases llamaron mi atención. Noté discrepancias en los informes trimestrales de nuevo. Alguien está falsificando las cuentas, y tengo mis sospechas. Me enfrenté a George hoy. Lo negó todo, pero sus ojos contaban una historia diferente. ¿Cuánto tiempo lleva esto sucediendo? Necesito proteger el futuro de la empresa. El verdadero testamento está con Samuel. La verdad debe salir a la luz, pero el momento lo es todo. El verdadero testamento. Mi corazón latía con fuerza mientras leía entrada tras entrada, uniendo una narrativa perturbadora. El abuelo había descubierto irregularidades financieras en el negocio. Sospechaba de mi padre, posiblemente también de Brian. Y aparentemente, había creado otro testamento, uno que no era el documento que había visto hoy. Olvidado el sueño, pasé horas revisando el diario, tomando notas de nombres, fechas e incidentes sospechosos. Al amanecer, tenía un plan. Después de un tenso desayuno donde mi familia continuó discutiendo sus planes de herencia a mi alrededor, puse la excusa de que necesitaba aire fresco y conduje hasta Thompson Manufacturing. Aunque era sábado, sabía que Eleanor, la secretaria ejecutiva del abuelo durante 30 años, a menudo venía los fines de semana para ponerse al día con el papeleo. Efectivamente, su sensato sedán era el único coche en el estacionamiento. La encontré en su escritorio, con las gafas en la punta de la nariz mientras organizaba archivos. Megan, exclamó, con un calor genuino en su voz mientras me abrazaba. Tenía la esperanza de que pasaras por aquí. Siento mucho lo de tu abuelo. Te tenía en la más alta estima, ¿sabes? ¿De verdad?, pregunté, con la voz entrecortada. La lectura del testamento de ayer sugirió lo contrario. La expresión de Eleanor cambió sutilmente. Oh, ¿es así? Parecía no sorprendida, pero cautelosa. Según el testamento que presentó papá, el abuelo le dejó todo a Brian y a Katie. Aparentemente, necesito trabajar más duro para apreciar el legado de los Thompson. Eleanor se quitó las gafas, pellizcando el puente de su nariz. Eso no suena como Walter en absoluto. No, estuve de acuerdo. No lo parece. Eleanor, ¿el abuelo te mencionó alguna vez otro testamento? ¿O a alguien llamado Samuel? Sus ojos se abrieron ligeramente. Samuel Hayes. Era un abogado que tu abuelo consultó hace unos 8 meses. Me sorprendió porque la familia ha usado Baldwin Legal durante décadas. ¿Tienes su información de contacto? Eleanor dudó, luego pareció tomar una decisión. Escribió una dirección y un número de teléfono en una nota adhesiva. Walter valoraba la integridad por encima de todo, Megan. Recuérdalo. Con la información de Samuel Hayes en la mano, conduje directamente a su oficina. El pequeño bufete de abogados estaba en una casa victoriana reconvertida en las afueras de la ciudad, lo más lejos posible de los elegantes abogados corporativos que prefería mi padre. Hayes era un hombre de 60 y tantos años con ojos amables y un comportamiento directo. Cuando me presenté, su expresión se volvió cautelosa. Señorita Thompson. He estado esperando a alguien de su familia, aunque admito que pensé que sería su padre. Creo que ambos sabemos que mi padre tiene razones para evitar esta reunión, dije con cuidado. Hayes me estudió durante un largo momento, luego asintió. Su abuelo hablaba muy bien de usted.
Dijo que era la única Thompson, además de él mismo, que entendía la diferencia entre precio y valor. Le pidió que preparara un testamento, pregunté directamente. No puedo discutir eso sin la debida autorización legal, respondió Hayes, profesional a pesar de su evidente simpatía. Me fui decepcionada pero no sorprendida. El secreto profesional entre abogado y cliente protegería cualquier arreglo que el abuelo hubiera hecho, al menos temporalmente. Pero la cuidadosa no respuesta de Hayes había confirmado mis sospechas, había otro testamento. De vuelta en mi habitación de hotel, no podía soportar otra noche en la casa familiar, examiné de nuevo el diario del abuelo. Entre las páginas cerca del final, descubrí una pequeña llave pegada a la encuadernación con una nota, First National, caja 247. El abuelo tenía una caja de seguridad en el First National Bank. Una caja de la que mi padre aparentemente no sabía nada, o ya la habría vaciado. El lunes por la mañana me encontraba en el banco tan pronto como abrió. Después de verificar mi identidad y hacer coincidir la llave con sus registros, me llevaron a una sala privada con una caja de seguridad. Mis manos temblaban mientras giraba la llave. Dentro había un sobremanila sellado con mi nombre escrito con la distintiva letra del abuelo. Debajo, en tinta roja y negrita, abrir solo si mis deseos no son respetados. Rompí el sello y saqué varios documentos, conteniendo la respiración mientras leía la primera página, un testamento fechado apenas 6 semanas antes de la muerte del abuelo, mucho más reciente que el que mi padre había presentado. Mientras continuaba leyendo, mi teléfono zumbaba con mensajes de mi familia, exigiendo saber dónde me había ido y por qué no respondía a sus llamadas. Los ignoré, completamente concentrada en la bomba que tenía en mis manos. Cuando finalmente regresé a la casa familiar esa noche, Brian me confrontó en la entrada. ¿Dónde diablos has estado?, exigió. Papá está furioso. Tuvimos una reunión con los miembros de la junta hoy, y no estabas allí para firmar los papeles de transferencia. ¿Qué papeles de transferencia?, pregunté, aunque podía adivinarlo. Para transferirme oficialmente tus acciones de la empresa, dijo con impaciencia. Papá dijo que lo aceptaste ayer. Casi me reí. No recuerdo haber aceptado nada, Brian, y ciertamente no voy a firmar ningún papel de transferencia. Su rostro se oscureció. No seas difícil, Megan. No vas a recibir nada de todos modos. Mejor que te lo pongas fácil. Conoce tu lugar por una vez. Cuando intenté pasar junto a él, me agarró del brazo. Sea lo que sea que crees que estás haciendo, detente. Siempre has pensado que eras tan lista, tan especial, porque el abuelo te dejaba seguirle a todas partes. Pero él sabía quién merecía realmente el legado de los Thompson. Me aparté, encontrando su mirada firmemente. ¿De verdad, Brian? ¿De verdad lo sabía? Su momentánea incertidumbre confirmó lo que ya sabía, mi hermano era plenamente consciente del engaño. Dentro, Katie me acorraló a continuación, su enfoque más manipulador que la intimidación de Brian. Maggie, me engatusó, usando mi apodo de la infancia. No te enfades por la herencia. Sé que parece injusto, pero siempre has sido la capaz. No necesitas el dinero como Brian y yo. ¿Y por qué es eso, Katie?, pregunté fríamente. ¿Por qué nunca te has molestado en mantenerte a ti misma? ¿Por qué has pasado toda tu vida adulta esperando regalos? Su sonrisa almibarada vaciló. Eso no es justo. No todos podemos ser perfectos como tú, siempre trabajando, sin divertirnos nunca. Algunos de nosotros realmente queremos disfrutar de la vida. Algunos de nosotros tenemos integridad, repliqué. Sus ojos se entrecerraron. Siempre pensaste que eras mejor que los demás. No es de extrañar que no te dejara nada. El abuelo probablemente finalmente se dio cuenta de tu pequeño acto de mascota del profesor. La dejé creer que me había herido, retirándome a mi habitación para finalizar mis planes. A la mañana siguiente, convoqué a toda la familia para lo que ellos pensaban que sería mi rendición, pero lo que yo sabía que sería su día del juicio. Esa noche en mi habitación de hotel, extendí el contenido del sobre la cama, mis manos temblando mientras examinaba cada documento. El primero era, en efecto, un testamento, debidamente firmado y atestiguado, fechado solo 5 semanas antes de la muerte del abuelo. A diferencia del testamento que mi padre había presentado, este contaba una historia muy diferente. Yo,
Walter James Thompson, estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, por la presente revoco todos los testamentos y codicilos anteriores. A mi nieta, Megan Elizabeth Thompson, le dejo Thompson Manufacturing en su totalidad, incluyendo todos los activos, propiedades y tenencias financieras asociadas con el negocio, con la estipulación de que conserve a Eleanor Morris como secretaria ejecutiva mientras la señora Morris desee permanecer empleada. Tuve que dejar de leer mientras las lágrimas nublaban mi visión. El abuelo no me había olvidado. No había elegido el carisma de Brian sobre mi competencia. Me confió todo lo que le importaba. Acompañando al testamento había una carta personal. Mi queridísima Megan. Si estás leyendo esto, entonces mis sospechas eran correctas, y mi hijo ha elegido la deshonestidad sobre la integridad. Esto me duele más de lo que puedas imaginar, pero no puedo permitir que la empresa que construí a través de décadas de trabajo honesto caiga en manos que la corromperían. Hace 3 años, comencé a notar discrepancias en nuestros informes financieros. Pequeñas al principio, gastos que no coincidían con los recibos, números de inventario que no cuadraban. Cuando investigué discretamente, descubrí que tu padre había estado malversando fondos de la empresa durante años, con el conocimiento y la ayuda de Brian. Las cantidades crecieron con el tiempo, sumando más de $600,000. Me enfrenté a George en privado, esperando que hubiera alguna explicación, algún camino hacia la redención. En cambio, justificó sus acciones, afirmando que merecía más que su salario por todo lo que había hecho por la empresa. Cuando amenacé con hacerlo público, me recordó que un escándalo destruiría el nombre de los Thompson y todo lo que había construido. Por un tiempo, me dejé silenciar. Implementé controles financieros más estrictos mientras buscaba una solución que no devastara el legado de nuestra familia. Durante este tiempo, te observé a ti, tu integridad, tu perspicacia para los negocios, tu genuino cuidado por nuestros empleados. Me di cuenta de que eras el futuro de Thompson Manufacturing. Cambié de abogados cuando descubrí que Baldwin había sido cómplice en las tramas de tu padre. Samuel Hayes me ayudó a crear este nuevo testamento y a reunir pruebas de los delitos financieros. Si George intenta impugnar este testamento, Hayes tiene instrucciones de entregar estas pruebas a las autoridades. Nunca quise poner esta carga sobre ti, Megan, pero de toda mi familia, solo tú has mostrado el carácter para manejar tanto el negocio como la dolorosa verdad con sabiduría. Te quiero, Maggie. Lamento no estar allí para ayudarte a superar lo que viene después. Abuelo Walter. Adjunto a la carta había registros financieros, documentos fotografiados y unidades USB que contenían lo que parecían ser años de transacciones fraudulentas. Mi padre y mi hermano no solo habían estado malversando, habían estado saqueando sistemáticamente la empresa, disfrazando su robo como gastos de negocio, pagos a proveedores y honorarios de consultoría. El último artículo en el sobre era una pequeña grabadora de voz digital. Con manos temblorosas, presioné reproducir y escuché la voz familiar del abuelo. Soy Walter Thompson, grabando el 10 de abril. Estoy haciendo esta grabación como verificación adicional de mis deseos con respecto a mi patrimonio. Dejo Thompson Manufacturing y todos los activos asociados a mi nieta, Megan Thompson. Mi hijo, George, y mi nieto, Brian, han traicionado mi confianza a través de una incorrección financiera que he documentado por separado. Mi nieta, Katie, aunque no está directamente involucrada en la malversación, no ha mostrado interés ni aptitud para los negocios. Solo Megan ha demostrado la integridad y la habilidad necesarias para dirigir la empresa hacia adelante. Esta grabación sirve como confirmación verbal del testamento escrito preparado por Samuel Hayes, con fecha del 3 de abril. Me senté en un silencio atónito cuando la grabación terminó. La evidencia era abrumadora e irrefutable. Mi padre y mi hermano habían robado de su propio negocio familiar, y luego habían intentado robar mi herencia a través de un testamento fraudulento. La traición caló hondo, no porque esperara algo mejor de ellos, sino porque finalmente tenía la confirmación de lo que siempre había sospechado: sus sonrisas habían ocultado desprecio, sus lazos familiares no habían sido más que conveniencia. Esa noche, apenas dormí, luchando con qué hacer a continuación. La elección ética era clara: exponer el fraude, reclamar mi herencia legítima y hacer que mi familia rindiera cuentas. Pero la realidad emocional era complicada. A pesar de todo, seguían siendo mi familia. ¿Revelar la verdad sanaría algo o solo crearía más dolor? Por la mañana, había tomado mi decisión.
Esto no se trataba solo de mí o incluso de justicia para el abuelo Walter. Thompson Manufacturing empleaba a más de 200 personas que dependían de la empresa para su sustento. El negocio merecía un liderazgo ético, no ejecutivos que lo vieran como su alcancía personal. Llamé a Samuel Hayes, quien confirmó la validez del testamento y ofreció su apoyo legal. Luego, contacté a Jessica Reynolds, una formidable abogada de mi red profesional en Chicago que se especializaba en disputas de herencia y fraude corporativo. Después de revisar las pruebas por correo electrónico seguro, aceptó representarme y tomó el siguiente vuelo a Massachusetts. Esto es un caso claro, dijo Jessica cuando nos reunimos para tomar un café cerca de mi hotel. El testamento es reciente, está debidamente ejecutado, y su abuelo estaba claramente en pleno uso de sus facultades mentales. La evidencia de mala conducta financiera crea un motivo sólido para que su padre suprima este testamento. Solicitaremos un interdicto de emergencia para evitar cualquier transferencia de activos mientras impugnamos el testamento fraudulento. ¿Y la evidencia de malversación?, pregunté. La expresión de Jessica se volvió seria. Esa es tu elección, Megan. Podemos usarla como palanca en las negociaciones de un acuerdo, o podemos entregarla a las autoridades. De cualquier manera, tu padre y tu hermano probablemente enfrentarán graves consecuencias. El peso de esta decisión me oprimió. Exponerlos podría significar cargos penales. ¿Estaba preparada para ser responsable de enviar a mi propio padre y hermano a prisión? Como si leyera mis pensamientos, Jessica añadió suavemente, recuerda, tú no creaste esta situación. Ellos tomaron sus decisiones, conociendo las posibles consecuencias. Tenía razón. La responsabilidad de sus acciones recaía en ellos, no en mí. Mi responsabilidad era con el legado del abuelo Walter y con la verdad que me había confiado para proteger. Sigamos adelante, dije, con una nueva resolución fortaleciendo mi voz. Presenta el interdicto hoy. Me enfrentaré a mi familia mañana. Esa noche, envié un mensaje de texto a mis padres, reunión familiar mañana a las 10 de la mañana. En el estudio del abuelo. Asuntos importantes que discutir antes de que regrese a Chicago. Mi madre respondió de inmediato, por supuesto, querida. Allí estaremos. Pasé la noche revisando las pruebas una vez más y preparando lo que diría. Por la mañana, me sentía tranquila, centrada y segura. La verdad había estado oculta durante demasiado tiempo. Precisamente a las 10 de la mañana del día siguiente, entré en el estudio del abuelo, vestida con un traje profesional de color carbón que me daba confianza. Mi familia ya estaba allí. Papá de nuevo detrás del escritorio, mamá en el sofá, Brian holgazaneando junto a la estantería y Katie desplazándose por su teléfono. Todos levantaron la vista cuando entré, con expresiones que iban desde una leve molestia hasta una certeza presuntuosa. Gracias por venir, comencé, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Quería discutir el testamento del abuelo Walter antes de volver a Chicago. No hay nada que discutir, dijo papá con desdén. El testamento es claro. Las distribuciones son finales. Si nos has llamado aquí para quejarte. En realidad, interrumpí, colocando mi maletín sobre el escritorio, los he llamado aquí porque creo que el testamento que presentaron no era el último testamento de mi abuelo. Un tenso silencio cayó sobre la habitación. El rostro de papá se endureció. La mano de mamá voló a sus perlas. Brian se enderezó de su pose casual, e incluso Katie dejó su teléfono. ¿Qué estás insinuando, exactamente?, preguntó papá, su voz peligrosamente baja. No estoy insinuando nada. Estoy afirmando un hecho. Saqué una copia del testamento real de mi maletín y la coloqué sobre el escritorio. Este es el último testamento y testamento de Walter Thompson, fechado el 3 de abril de este año, solo 5 semanas antes de su muerte, y significativamente más reciente que el documento que ustedes presentaron. Papá no tocó el testamento, pero sus ojos se dirigieron a él, y luego de vuelta a mi cara. ¿De dónde sacaste eso? De la caja de seguridad del abuelo en el First National. La llave estaba en su diario, el que me dio antes de morir. Esto es ridículo, interrumpió Brian. Solo estás inventando cosas porque estás celosa. Ese documento probablemente sea falso. Ha sido verificado por el abogado que lo preparó, Samuel Hayes.
Lleva la firma del abuelo, atestiguada por 2 empleados del banco que han proporcionado declaraciones juradas confirmando su sano estado mental. Me volví hacia mi padre, cuyo rostro había palidecido ligeramente. ¿Les gustaría saber lo que dice? Le deja Thompson Manufacturing, la empresa entera, a mí. Eso es imposible, soltó Katie. El abuelo no haría eso. No lo haría, repliqué. El abuelo que pasó horas enseñándome sobre el negocio, que me presentó a cada jefe de departamento, a cada cliente importante, que me pidió mi opinión sobre planes de expansión y mejoras de eficiencia, ese abuelo no querría que yo dirigiera la empresa. Esto es indignante, dijo papá, pero su voz carecía de convicción. Walter y yo discutimos sus deseos extensamente. Quería que Brian se hiciera cargo. Esas discusiones ocurrieron antes o después de que descubriera la malversación. La palabra quedó suspendida en el aire como un trueno. Mamá jadeó audiblemente, su mano ahora agarrando su garganta. Brian se congeló, y el rostro de papá se oscureció de ira. Ten mucho cuidado con lo que nos estás acusando, Megan, advirtió. No estoy haciendo acusaciones sin pruebas, respondí, sacando una carpeta de mi maletín. Estos son registros financieros que documentan más de $600.000 en fondos malversados en los últimos 5 años. Cuentas de proveedores falsas, informes de gastos inflados, honorarios de consultoría a empresas fantasma, todo rastreado hasta cuentas personales que les pertenecen a ti y a Brian. Expuse documento tras documento, observando cómo la fachada de justa indignación de mi padre se desmoronaba. Brian se había replegado contra la estantería, su rostro ceniciento. El abuelo descubrió las discrepancias hace 3 años, continué. Se enfrentó a ti en privado, esperando que hicieras las paces. En cambio, amenazaste con culparlo si lo hacía público, sabiendo que un escándalo destruiría su reputación. No tienes pruebas de ninguna conversación, replicó papá débilmente. En realidad, sí las tengo. Saqué la grabadora de voz de mi bolsillo. El abuelo fue muy minucioso. Puse la grabación, observando cómo mi familia escuchaba la voz de Walter Thompson desde más allá de la tumba, confirmando todo lo que había dicho y más. Cuando terminó, el silencio fue ensordecedor. Mamá fue la primera en romperlo, su voz apenas un susurro. George, ¿qué has hecho? Papá la ignoró, sus ojos fijos en mí. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Un puesto en la empresa? Di tu precio. El frío cálculo en su voz, tratando esto como una negociación de negocios más, confirmó que había tomado la decisión correcta. No quiero nada de ti, respondí. Estoy aquí para informarles que he presentado una impugnación legal al testamento fraudulento. Desde esta mañana, un juez ha concedido un interdicto de emergencia, congelando todas las transferencias de los activos del abuelo a la espera de una audiencia. No puedes hacer esto, balbuceó Brian. Destruirás a la familia. Ustedes hicieron eso en el momento en que decidieron robarle a su propio abuelo, dije con calma. Katie, que había estado inusualmente callada, de repente rompió a llorar. Yo no lo sabía, sollozó. Lo juro, no sabía nada de esto. Estudié a mi hermana, viendo una genuina conmoción en su rostro. ¿Sobre la malversación o sobre el testamento falso? Ambas cosas. Nada de eso. Se volvió hacia nuestro padre. Papá, dime que no hiciste esto. En lugar de responderle, papá se volvió hacia mí, su expresión ahora calculadora. Piensa con cuidado tu próximo movimiento, Megan. Si sigues con esto, arrastrarás el nombre Thompson por el fango. La publicidad dañará la empresa, tu preciada herencia. Ya he pensado en eso, respondí, y por eso te ofrezco una oportunidad. Renuncien a la empresa inmediatamente, ambos. Devuelvan los fondos robados. Firmen declaraciones admitiendo que el testamento que presentaron no era el testamento final del abuelo. Hagan eso, y no presentaré cargos penales. ¿Y si nos negamos?, desafió papá. Saqué el último documento de mi maletín, un sobresellado dirigido al fiscal del distrito. Entonces esta evidencia va a las autoridades, y se enfrentarán a un proceso por fraude, malversación y posiblemente abuso de ancianos. No lo harías, dijo Brian, pero su voz se quebró por la incertidumbre. ¿Para proteger el legado del abuelo y la empresa que construyó? Sí, lo haría.
Mamá se levantó de repente del sofá. Ella tiene razón, dijo, su voz más fuerte de lo que nunca la había oído. George, esto tiene que parar. Lo que has hecho, es inconcebible. Papá se volvió hacia ella furioso. Mantente fuera de esto, Linda. No, replicó ella. Me he mantenido al margen de demasiadas cosas durante demasiado tiempo. Sospechaba que algo no iba bien con el negocio, con el testamento de Walter. Me decía a mí misma que estaba imaginando cosas, que tú nunca. Su voz se quebró, luego se estabilizó. Pero lo hiciste. Y no seré cómplice nunca más. Se volvió hacia mí, con lágrimas en los ojos. Megan, lo siento mucho. Debería haber sido más fuerte, haber cuestionado más. Katie se movió para pararse junto a su madre. Yo también. No tenía ni idea de nada de esto. Pero debería haberla tenido. Todas esas veces que el abuelo intentó interesarme en el negocio, y yo solo quería su tarjeta de crédito. Se secó las lágrimas. Tenía razón al dejarte todo a ti. Papá miró de mamá a Katie con incredulidad, luego de vuelta a mí, su expresión endureciéndose en algo feo. Esto no ha terminado, dijo, con la voz baja y amenazante. La lealtad familiar claramente no significa nada para ti, repetí incrédula. ¿Es eso a lo que llamas robarle a tu padre y desheredar a tu hija? No tienes derecho a sermonear a nadie sobre la lealtad. Tú, pequeña santurrona, comenzó Brian, pero fue interrumpido por el sonido de la puerta del estudio abriéndose. Samuel Hayes entró, seguido por Jessica Reynolds y 2 agentes de policía uniformados. Justo a tiempo, dijo Jessica, inspeccionando la escena. Supongo por las voces elevadas que la discusión familiar no fue bien. Fue exactamente como se esperaba, respondí, recogiendo los documentos del escritorio. Papá miró a los oficiales con incredulidad. ¿Llamaste a la policía para tu propia familia? No, dije en voz baja. Te di una opción. Tu reacción dejó claro qué camino has elegido. Mientras los oficiales daban un paso adelante, puse la grabación del abuelo una vez más. Su voz llenó la habitación, fuerte y segura. Solo Megan ha demostrado la integridad y la habilidad necesarias para dirigir la empresa hacia adelante. El rostro de mi padre, siempre tan confiado e imponente, se arrugó en una expresión que nunca había visto antes, derrota, mezclada con la creciente conciencia de las consecuencias demasiado tarde para evitarlas. Por primera vez en mi vida, vi un miedo genuino en sus ojos. Y en ese momento, no sentí satisfacción, ni vindicación, solo tristeza por lo que podría haber sido y determinación por lo que vendría después. Las semanas siguientes a la confrontación se desarrollaron en un torbellino de procedimientos legales, emergencias de negocios y repercusiones familiares. Fiel a mi palabra, proporcioné las pruebas de fraude financiero a las autoridades. El fiscal del distrito actuó rápidamente, presentando cargos contra mi padre y Brian por malversación, fraude y presentación de un documento legal falso. Papá se negó a aceptar un acuerdo de culpabilidad, manteniendo su inocencia a pesar de las abrumadoras pruebas. Brian, sin embargo, se desmoronó bajo el interrogatorio y confesó todo, esperando clemencia al testificar contra nuestro padre. Sus casos todavía estaban avanzando en el sistema legal, pero ambos enfrentaban una posible pena de prisión. Thompson Manufacturing estaba en crisis cuando asumió oficialmente el control. Los rumores sobre el drama familiar se habían extendido entre los empleados, y la incertidumbre sobre el futuro de la empresa tenía nerviosos a los principales clientes. Mi primer acto oficial como directora ejecutiva fue convocar una reunión general en la fábrica. Sé que ha habido rumores, dije a los trabajadores reunidos, muchos de los cuales me conocían desde la infancia. Algunos de ellos son ciertos. Hubo irregularidades financieras bajo la dirección anterior, que se están abordando. Pero lo que importa ahora es seguir adelante. Cada trabajo aquí está seguro. De hecho, ampliaremos las operaciones una vez que nos hayamos estabilizado. La auditoría que encargué reveló el alcance total del daño. Más allá de la malversación, mi padre había estado recortando gastos en el control de calidad y aplazando las necesarias actualizaciones de equipos para inflar los márgenes de beneficio. La empresa no estaba en peligro de colapso, pero se necesitarían inversiones significativas para devolverla a los estándares del abuelo Walter. Mamá se mudó de la casa familiar a un pequeño apartamento cercano. Nuestra relación seguía siendo complicada.
Ella no había sabido de la malversación, pero había sospechado que algo no iba bien y eligió mirar para otro lado. Estaba intentando enmendarse a su manera, proporcionando antiguos contactos de negocios y conocimientos sobre cuentas que mi padre había mantenido ocultas. No espero tu perdón, me dijo durante un café una tarde, pareciendo más vieja y vulnerable de lo que nunca la había visto. Pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Walter vio lo que el resto de nosotros éramos demasiado ciegos para ver, tu fuerza, tu integridad. Ojalá lo hubiera visto antes. Katie me sorprendió más que nadie. Después de que el shock inicial pasó, se acercó a mí con una propuesta, dejarla ganarse su puesto en la empresa a través del trabajo real, comenzando en un nivel de entrada. Nunca he tenido que esforzarme antes, admitió. Siempre me lo daban todo. Pero verte enfrentarte a papá me hizo darme cuenta de que quiero ser más como tú. La coloqué en el departamento de marketing, esperando que renunciara en una semana. En cambio, se lanzó a aprender el negocio con un entusiasmo que nunca antes le había visto. Su conocimiento de las redes sociales y sus conexiones resultaron ser valiosos para modernizar nuestro anticuado enfoque de marketing. Tomar decisiones sobre mi familia fue difícil, pero las decisiones de negocio surgieron de forma natural. Me había estado preparando para este papel toda mi vida sin darme cuenta, a través de la educación, de mi trabajo de consultoría y de todas esas horas con el abuelo en su estudio, absorbiendo su sabiduría. Implementé las mejoras de eficiencia que le había sugerido al abuelo años atrás. Revitalicé las relaciones con los proveedores que habían sido alienados por las tácticas de negociación agresivas de mi padre. Visité a cada cliente importante personalmente, asegurándoles nuestro compromiso con la calidad y la integridad. Eleanor resultó invaluable durante la transición, su conocimiento institucional me ayudó a navegar la compleja red de relaciones comerciales que mi abuelo había construido durante décadas. Cuando descubrí que ella había sido la primera en alertar al abuelo sobre las discrepancias financieras, entendí por qué la había mencionado específicamente en su testamento. Confiaba en ti completamente, me dijo una noche mientras trabajábamos hasta tarde. Decía que eras la única que entendía que un negocio es más que balances. Son personas, relaciones y confianza. 6 meses después de asumir el liderazgo, hice un descubrimiento sorprendente mientras revisaba archivos antiguos en la oficina del abuelo en casa. Una carpeta etiquetada como «Entrenamiento de Megan» contenía notas detalladas que abarcaban años, observaciones sobre mí. Aptitud para los negocios, reflexiones sobre conversaciones que habíamos tenido, incluso evaluaciones de decisiones que había tomado en mi carrera de consultoría, que aparentemente la había seguido de cerca. La última entrada, fechada solo semanas antes de su muerte, decía, Megan está lista. Aún no lo sabe, pero nació para este papel. La empresa enfrentará desafíos cuando la verdad salga a la luz, pero ella tiene la fuerza para capear la tormenta y la visión para llevar a Thompson Manufacturing a un futuro que yo no veré. Mi mayor pesar es que no estaré allí para presenciarlo. Mi mayor consuelo es saber que dejo el trabajo de mi vida en las manos más capaces posibles. Las lágrimas corrían por mi rostro al darme cuenta de que el abuelo me había estado preparando como su sucesora todo el tiempo. Cada partida de ajedrez, cada visita a la fábrica, cada discusión de negocios había sido una preparación para este momento. Había visto mi potencial mucho antes de que yo lo reconociera en mí misma. El costo personal de todo fue significativo. Me mudé a Massachusetts, poniendo mi vida en Chicago en pausa indefinida. Mi sociedad de consultoría me ofreció una licencia prolongada, aunque ambos sabíamos que probablemente no regresaría. Las citas seguían en segundo plano, aunque ocasionalmente me sorprendía fijándome en Jackson Reed, el gerente de producción que el abuelo había contratado un año antes de su muerte, un hombre cuya integridad y ética de trabajo coincidían con las mías. El negocio familiar consumía la mayor parte de mis horas de vigilia mientras trabajaba para reparar el daño que mi padre había hecho, tanto financiera como culturalmente. La empresa había desarrollado una mentalidad de ganar a toda costa, bajo su liderazgo que era antitética a los valores del abuelo. Cambiar esa cultura llevaría tiempo y un ejemplo constante. Sin embargo, no todos los cambios fueron dolorosos. Implementé el programa de participación en los beneficios para los empleados que el abuelo y yo habíamos discutido pero que mi padre había rechazado como mimos innecesarios. Establecí un fondo de becas para los hijos de los empleados, nombrándolo en honor a Walter Thompson. Abrí líneas de comunicación entre la gerencia y los trabajadores de la fábrica que habían estado cerradas durante años.
Lentamente, la empresa comenzó a transformarse, volviendo a los valores que mi abuelo había establecido mientras abrazaba innovaciones que él habría aprobado. Y a medida que el negocio se transformaba, también lo hacía yo, volviéndome más segura de mi liderazgo, más segura de mi camino, más en paz con las dolorosas decisiones que había tenido que tomar. Un año después de tomar el control de Thompson Manufacturing, estaba en la planta de la fábrica durante la fiesta de Navidad, observando a los empleados y sus familias celebrar un trimestre récord. El ambiente era jovial, relajado, muy diferente del tenso entorno que había heredado. Eleanor apareció a mi lado, siguiendo mi mirada. Walter estaría orgulloso, dijo simplemente. Eso espero, respondí. Me dijo una vez que el éxito no se mide por el dinero que ganas, sino por si puedes mirarte en el espejo cada mañana sin vergüenza. Según ese estándar, ya has tenido éxito donde tu padre fracasó. Sus palabras asentaron algo en mí que había estado inquieto desde la confrontación. Había hecho lo correcto, no lo fácil. Al elegir la integridad sobre la lealtad familiar, en realidad había sido leal al verdadero legado de la familia, los valores por los que mi abuelo había vivido. El camino por delante no sería fácil. Habría más desafíos, más decisiones difíciles. Pero por primera vez desde la muerte del abuelo Walter, me sentí verdaderamente segura de que podía enfrentar lo que viniera. Había encontrado mi propósito y mi lugar, no como la hija del medio ignorada, sino como la guardiana de un legado construido sobre el trabajo honesto y el valor genuino. Y en algún lugar, estaba segura, el abuelo sonreía. Han pasado 2 años desde esa fatídica reunión familiar en el estudio del abuelo Walter. Thompson Manufacturing se ve diferente ahora. Literalmente, ya que finalmente implementé la modernización de las instalaciones que mi abuelo había estado planeando antes de descubrir la malversación. La planta de la fábrica cuenta con equipos nuevos, las oficinas han sido renovadas y los paneles solares en el techo reflejan nuestro compromiso con la sostenibilidad. Pero los cambios más significativos no son visibles. Están en la cultura de la empresa, en el renovado sentido de orgullo que los empleados sienten por su trabajo, en la calidad de nuestros productos y en nuestra reputación de prácticas comerciales éticas. Thompson Manufacturing no solo es rentable de nuevo, está prosperando. Mi vida personal ha sufrido transformaciones igualmente dramáticas. Después de 18 meses viviendo en un apartamento corporativo, finalmente compré mi propia casa, no la ostentosa mansión que mis padres habían ocupado, sino una cómoda casa de estilo artesano con un taller en el sótano donde paso las horas del fin de semana practicando las habilidades de carpintería que el abuelo me enseñó. La dinámica familiar sigue siendo complicada. Papá fue finalmente condenado por malversación y fraude, recibiendo una sentencia de 5 años que actualmente cumple en un centro penitenciario de mínima seguridad. Lo visité una vez, al principio de su condena, esperando algún tipo de cierre. En cambio, lo encontré amargado y sin arrepentimiento, todavía culpándome por destruir a la familia en lugar de aceptar la responsabilidad de sus acciones. No he vuelto desde entonces. Brian recibió una sentencia suspendida a cambio de su testimonio, más 5 años de libertad condicional y servicio comunitario. Se mudó a Colorado, donde trabaja para la empresa emergente de un antiguo amigo de la universidad. Nuestra relación es inexistente, lo que probablemente sea lo mejor. Algunas traiciones cortan demasiado profundo para la reconciliación. Con mamá y Katie, he establecido un perdón cauteloso y condicional. Mamá vendió la casa familiar y ahora vive en un condominio cercano. Cenamos 2 veces al mes, evitando cuidadosamente ciertos temas. Ella está en terapia, trabajando en su papel de facilitadora del comportamiento de papá durante su matrimonio. Hay momentos de conexión genuina entre nosotras ahora que nunca antes fueron posibles, aunque la sombra del pasado todavía persiste. Katie sorprendió a todos, incluida a sí misma, al descubrir un talento genuino para el marketing. Completó cursos de negocios en el colegio comunitario local mientras ascendía desde un puesto de nivel de entrada en Thompson. Ahora dirige nuestro departamento de marketing digital, donde sus anteriores conexiones de influence han resultado ser valiosas para la colocación de productos. Nuestra relación ha evolucionado hacia algo que nunca esperé, una amistad basada en el respeto mutuo en lugar de en los lazos familiares obligatorios. Eleanor se jubiló el año pasado, aunque todavía consulta ocasionalmente. En su último día, me entregó un paquete, el juego de ajedrez antiguo del estudio del abuelo. Él siempre decía que estabas pensando 5 jugadas por delante, me dijo. Sigue haciendo eso.
El juego de ajedrez ahora se encuentra en mi oficina, un recordatorio del pensamiento estratégico que el abuelo valoraba y las lecciones que me enseñó. Incluso he empezado a enseñar el juego a Katie, quien muestra una sorprendente aptitud cuando se aplica. La reputación de Thompson Manufacturing ha sido completamente restaurada, con nuestro compromiso con la calidad y las prácticas éticas atrayendo a nuevos clientes que comparten nuestros valores. Hemos expandido las operaciones, agregando 30 nuevos empleos e invirtiendo en la comunidad local a través de programas de aprendizaje en la escuela secundaria y el colegio técnico. En honor al abuelo Walter, establecí la Fundación Walter Thompson, que proporciona becas para estudiantes que cursan grados en ingeniería, manufactura y ética empresarial. La fundación también financia iniciativas de pequeñas empresas en comunidades como la nuestra, donde los empleos de manufactura han desaparecido a lo largo de las décadas. A nivel personal, mi viaje de sanación incluyó terapia para procesar la traición familiar y para desarrollar límites más saludables. He aprendido que el perdón no significa necesariamente reconciliación y que eliminar a personas tóxicas de tu vida, incluso miembros de la familia, puede ser un acto de autorrespeto en lugar de venganza. La bendición inesperada en toda esta agitación han sido las relaciones auténticas que he desarrollado. Sin la sombra de la obligación familiar y la pretensión, he formado amistades genuinas con personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo proporcionar. Y sí, ese gerente de producción que mencioné, Jackson, ahora es una parte significativa de mi vida. Nuestros valores compartidos y fortalezas complementarias nos convierten en socios en el sentido más verdadero, tanto profesional como personalmente. La lección más profunda de este viaje ha sido sobre la autoestima. Durante años, medí mi valor a través de la validación de mi familia, una validación que nunca llegó. Trabajé más duro, logré más, siempre esperando ganar la aprobación que daban tan libremente a mis hermanos. Lo que finalmente entendí es que el valor no es algo que otros te otorgan, es inherente. El abuelo Walter lo vio en mí cuando nadie más lo hizo, pero siempre estuvo ahí, esperando ser reconocido. A menudo pienso en la carta que el abuelo me dejó, particularmente en una línea: solo tú has mostrado el carácter para manejar tanto el negocio como la dolorosa verdad con sabiduría. En ese momento, se sintió como una carga imposible. Ahora, entiendo que fue su último regalo, su confianza en mí cuando yo aún no la había encontrado en mí misma. El camino que he recorrido estos últimos 2 años no fue uno que hubiera elegido. El dolor de la traición familiar, el peso de la responsabilidad, el escrutinio público mientras nuestro drama familiar se convertía en noticia de negocios local, nada de eso fue fácil. Pero a través de todo, encontré una fuerza que no sabía que poseía y un propósito que me brinda una satisfacción genuina. Para cualquiera que enfrente una traición familiar similar o decisiones difíciles entre la lealtad y la integridad, solo puedo ofrecer lo que he aprendido: confíen en su instinto, manténganse firmes en sus valores y recuerden que a veces el camino más difícil conduce al destino más significativo. ¿Y ustedes? ¿Alguna vez han tenido que elegir entre la lealtad familiar y hacer lo correcto? ¿Cómo lo manejaron? Me encantaría leer sus historias en los comentarios de abajo. Y si esta historia resonó con ustedes, por favor denle a me gusta, suscríbanse y compártanla con alguien que pueda necesitar escuchar que defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil, siempre vale la pena al final. Gracias por acompañarme en este viaje. Su apoyo significa más de lo que imaginan.